Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre un tema que creo les interesa a la mayoría, si no es que a todos ustedes: las becas y financiamientos para estudiar un posgrado en el exterior. Cuando hablamos de posgrados, uno de los primeros pensamientos que surgen es ¿cómo voy a pagarlo? Y eso es muy natural. Estudiar fuera puede ser muy costoso y aunque las oportunidades académicas y profesionales van a ser enormes, la inversión económica suele ser un factor que detiene a muchas personas a la hora de tomar la decisión de postular o no a posgrados en el exterior. Esto preocupa a muchas personas porque no solamente se trata de resolver cómo pagar el posgrado, sino también de dejar de generar ingresos, de renunciar a tu trabajo. Y esto puede ser durante 1 año, 2 años y en caso de doctorados incluso más tiempo. Además, el costo de vida en el exterior es mayor y también estamos hablando de otro tipo de cambio. Entonces, muchas veces tú has ganado toda la vida en pesos y ahora vas a tener que pagar un posgrado en dólares o en libras o en euros. Y eso también no sabes cómo va a estar tu moneda dentro de 1 año, 2 años, y genera estrés saber cómo llegar a pagar eso o cómo planear para vivir sin un trabajo durante 1, 2 o más años. La buena noticia es que existen formas de pagarlo, existen becas, financiamientos y no necesariamente son pocas opciones. Pero también es cierto que no funcionan como la mayoría de las personas se imagina. A veces creemos que hay una lista secreta de becas completas que están esperando a que alguien aplique. Sí hay muchas de estas listas y muchas veces son más difíciles encontrarlas que no, pero esto no es la norma y que con solo enviar una solicitud nos van a cubrir toda la colegiatura. O sea, pensamos que con una sola beca vamos a poder cubrir todo lo que necesitamos para poder ir a estudiar fuera. La realidad es un poco más compleja. Sí existen becas completas, pero son lo menos. La mayoría de los apoyos van a ser parciales y suelen estar vinculados a lo que las universidades o instituciones buscan en los candidatos. Es decir, no son necesariamente becas a las que postulas independientemente, sino apoyos financieros que las universidades otorgan a postulantes sobresalientes una vez ellos han probado que son sobresalientes, es decir, después de que son admitidos. Y distinto a una beca a la que postulas directamente, para acceder a este tipo de becas necesitas postular primero al programa con una aplicación sobresaliente. Para darte un ejemplo, la mayoría de los estudiantes de Scholastica que postulan a universidades en el exterior, alrededor del 80% reciben una oferta de beca vinculada a su admisión. Esto significa que enviaron una muy buena candidatura, que lograron convencer a la universidad por qué ellos deberían de estar ahí y qué van a contribuir al resto de su clase, y la universidad les regresa una carta de admisión con una oferta de beca. Las universidades saben que muchas veces postulas a más de un programa. Es más, la gran mayoría de ustedes, si siguen el podcast, saben que es buena idea postular a más de una universidad. Entonces, mandas aplicaciones a 3, 4, 5 universidades y cuando recibes las cartas de admisión, si eres un candidato sobresaliente, probablemente vas a tener más de una admisión exitosa. Y la universidad sabe eso y ellos quieren que los escojas a ellos. Muchas veces, para cierto tipo de perfil, van a incluir esta oferta de beca para, de cierta forma, convencerte o hacerte mucho más atractivo el que vayas a estudiar con ellos. Y esto significa que tú tienes que primero probar antes de saber si vas a tener esa beca o no. Y lo otro que también significa es que muchas de estas becas, y esas son sobre todo para estudiantes internacionales, no están ligadas a la necesidad financiera. Si tú piensas, yo me merezco más esta beca porque tengo más necesidad del dinero, esa no es la mentalidad correcta para conseguirla. La forma en la que la vas a conseguir es, yo me merezco más esta beca porque mi perfil es mejor, porque tengo más que contribuir a la clase, porque los otros tienen algo que aprender de mí. Esa es la forma en la que vas a conseguir la beca, porque no es necesariamente, y en la gran mayoría de los casos para estudiantes internacionales, no está ligado a la necesidad financiera, está ligado a la fortaleza de tu perfil. En este episodio quiero contarte cómo funciona realmente el mundo de las becas,
qué errores debes de evitar, dónde puedes buscar oportunidades y qué estrategias puedes seguir para que el tema financiero no sea un obstáculo en tu decisión de estudiar o no un posgrado en el exterior. Antes de hablar de becas específicas, quiero detenerme en algo que considero que es fundamental en este proceso de admisiones y en la decisión de aplicar un posgrado en el exterior, que es la mentalidad o el mindset con el que entras a este proceso. Mindset. Decidir postular primero. Primero toma la decisión de lograr las metas y después preocúpate en el cómo. Muchas veces cuando empiezas este proceso empiezas con una respuesta adelantada, necesito un posgrado, cuando en realidad lo primero que te tienes que preguntar es qué es lo que quiero, qué es lo que necesito para la realización profesional a largo plazo. El tema no es el posgrado, eso si sigues el podcast, lo hemos hablado muchas veces, el tema es la realización profesional, qué es lo que quieres. Y es importante que eso sea lo que marques en la brújula para saber qué tienes que hacer, qué decisiones tienes que tomar. Porque una vez que estás dentro del proceso, es muy fácil que otras cosas te distraigan y te hagan cambiar de decisión o nublen el objetivo final. Y esto sucede sobre todo con el tema de las becas. Yo puedo tener muy claro al principio del proceso que lo que busco y la razón por la que quiero estudiar fuera es porque quiero emigrar o quiero trabajar en otro país. Y inicié mi búsqueda de un posgrado por eso, porque quiero vivir y trabajar en otro país en el largo plazo. Lo tengo muy claro al principio. Pero cuando empiezo el proceso, me encuentro que hay gobiernos que ofrecen becas, hay universidades que dan becas, instituciones que dan becas, y puede ser que empiece yo a enfocarme en eso en lugar de lo que me acerca más a mi plan a largo plazo. Y al final puede ser que acabe escogiendo un tipo de posgrado porque da una beca en donde mis posibilidades de quedarme a trabajar o a emigrar después de ese posgrado son muy pocas o nulas, porque no existe un camino para que yo pueda hacer eso. O a lo mejor la beca que escojo es una beca que dentro de las condiciones para que yo pueda acceder a esa beca, me pide que regrese al país. Y entonces yo la estoy escogiendo y sin querer estoy cambiando la decisión o el objetivo que tenía al principio de por qué quería estudiar fuera. Yo creo que esto de tener claridad primero en qué es lo que quiero, por lo menos yo les puedo decir que a mí me ha funcionado muy bien. No nada más para el posgrado cuando me fui a estudiar, sino en general en todo las cosas que hago y las decisiones importantes que tomo en mi vida. Esto es lo que quiero y primero lo defino y después lo protejo. Y si yo me pongo a pensar primero en los obstáculos, en las razones por las que no, en lo que tengo o no tengo que hacer, nublo eso que es lo que quiero, porque entonces empiezo sin querer a decir, bueno, sí lo quiero, pero tal vez si pasa o no pasa, no lo protejo. Entonces ustedes tienen que proteger esa razón y para protegerla la tienen que tener muy bien definida. Tengo definido que esto es lo que quiero y a partir de ahí trazo el plan y los caminos que me van a ayudar a conseguirlo. Suena obvio, ustedes dicen, pues yo lo que quiero es un posgrado en el exterior, pero la realidad es que eso no es lo que quieren es lo que viene después del posgrado, cómo el posgrado puede llegar a transformar sus vidas y sus profesiones. Entonces, piensen primero en eso y si ustedes guardan y conservan eso como la brújula, entonces las becas se pueden convertir en una forma para conseguirlo y no en algo que los distrae o los descarrila de conseguirlo, porque la toma de decisiones, la beca no es lo importante, la beca es un camino es una herramienta no es el camino o el objetivo a largo plazo. Y tienen que entender que muchas veces las personas o las comunidades o las instituciones que dan becas, obviamente ellos tienen también su propia agenda. Por algo le están dando, ellos están poniendo el dinero. Entonces, ellos tienen su agenda, tu agenda, tienes que asegurarte que ambas coincidan y no que tú acabes dejando lo que tienes como prioridad por poder acceder a esa beca. Esto es bien importante porque la decisión de educarte al final del día es una inversión, pero es una inversión en ti.
No es como me estoy comprando un departamento, estoy invirtiendo en un negocio, me compro un coche. Al final del día no estás recibiendo algo físico, estás recibiendo al final del día educación, que es pues, lo único que tienes físico al final del proceso es un diploma. Lo demás es algo que invirtiste en ti. Eso significa que al final tú puedes terminar con una muy mala inversión y pues finalmente un departamento, a lo mejor acabas comprando no un gran departamento y tu inversión no logras tener utilidades, pero por lo menos no le pierdes o recuperas algo. En el caso de la educación, como es una inversión en ti, pues si acabas sobrecalificado, si acabas no consiguiendo lo que quieres, pues el costo es todavía mayor, porque hay un costo financiero y hay un costo de oportunidad y un costo de tiempo, ¿no? Tú pudiste haber utilizado ese tiempo de otra forma. Entonces, al final del día, por eso es tan importante cuidar esa decisión importante, que es qué es lo que quieres y ese objetivo, qué es lo que quieres, para qué lo quieres, y no distraerte por las otras cosas. En Escolástica de repente llegan conmigo gente que ya se había ido a posgrados anteriores. Este es su segundo posgrado, ¿no? Y algunas veces incluso en el exterior. Y muchas veces no consiguieron lo que querían con el posgrado que estudiaron. Y en el mercado latinoamericano, pues también es muy fácil sobrecalificarte. Y si te sobrecalificas, eso también es una desventaja dentro del mercado. Es más difícil conseguir trabajo porque te ven sobrecalificado para los trabajos que hay, pero para los buenos trabajos no tienes el perfil correcto. Entonces, al final del día, acabas con ese costo de oportunidad. Y yo muchas veces les pregunto, oye, ¿cómo tomaste la decisión para irte a estudiar donde te fuiste a estudiar? Y invariablemente siempre hay, pues me ofrecieron beca. Tenía esta beca, podía irme con esta beca. Y al final esa beca les costó muchísimo, más de lo que les dio. Entonces, por eso es importante que no empieces buscando becas, sino empieza pensando en esto es lo que quiero conseguir a largo plazo, y a partir de eso, traza los caminos para conseguirlo. Y haz lo que tengas que hacer. A veces va a ser, pues voy a tener que vender mi coche, ¿no? No conseguí esta beca, pero vendí mi coche y con eso pude pagármelo. A veces es en función de un financiamiento. Hay algunas universidades que dan financiamiento a estudiantes internacionales. Eso significa que tú puedes pedir un préstamo sin tener un aval o sin tener historial crediticio en el país. Y eso al final del día pues puede ser mejor que una beca para un posgrado que no te va a pagar lo que quieres ganar saliendo. Entonces hay otras opciones. La beca no es la única forma. Y aquí lo importante no es me fui becado, lo importante es estoy consiguiendo lo que quiero y 10 años después estoy en el lugar donde quiero estar. Entonces estamos hablando de básicamente tener un cambio de paradigma. Muy seguido escucho, Adriana, quiero hacer un posgrado, pero primero necesito asegurarme de tener una beca antes de empezar. Nadie te va a asegurar una beca y al final del día, si alguien te asegura una beca, es que tienes un gran perfil. Y eso significa que si te arriesgas tú, puedes conseguir más por tu perfil. No sé si me explico. O sea, a lo mejor estás dejando mucho sobre la mesa y creo que es importante también considerar eso, ¿no? Un gran perfil donde te aseguran una beca antes puede ser un gran perfil también para las mismas universidades. Y tú tienes que, pues finalmente eso es negociar con eso que tienes, ¿no? Y tienes que asegurarte más bien de cómo hago todavía mi perfil mejor para hacer una buena negociación. No empieces pensando tengo que tener algo seguro, porque al final del día no hay nada gratis, ¿no? En esta vida. Otra cosa es que a lo mejor también pensarlo de esta forma es como, me acuerdo que Carlos, mi esposo, suele decir este ejemplo que creo que puede ser bueno para algunos de ustedes, que es decir, si te estás preocupando por cuánto te va a costar el anillo de compromiso antes de invitar a la muchacha al cine, ¿no? O sea, todavía ni siquiera es tu novia y tú estás preocupado por el anillo de compromiso. Primero tienes que, pues, que sea tu novia que te tome la invitación al cine y además, pues, que sí es la persona con la que quieres casarte y después te preocupas por el anillo. Y aquí es donde quiero invitarte a cambiar un poco de lógica.
Lo primero no es resolver al 100% cómo lo vas a pagar, sino decidir que sí vas a postular, porque ese posgrado te acerca a la meta profesional que tienes. Es escoger los posgrados que más te convienen a ti. Empieza por eso. Y una vez que tienes claridad de tu camino, de lo que quieres y de qué posgrados te acercan mejor a conseguirlo, entonces es cuando haces el camino de cómo lo consigo, cómo consigo poder estudiar aquí. Y al final del día también, una vez que tienes claridad en ese camino y en lo que quieres, al final vas a darte cuenta que puedes escoger dentro de una lista razonable de posgrado. No hay nada más uno que te va a ayudar a conseguir lo que quieres. Y a lo mejor es ahí donde tienes flexibilidad. Bueno, escojo esta universidad da más becas, aquí puedo también postular esta otra beca por fuera, pero empezaste con la pregunta importante. No empezaste a la mitad del camino, que es dónde hay becas. Empezaste diciendo qué es lo que quiero y cómo lo consigo. Y esto es porque hasta que no tengas una carta de admisión en la mano, la mayoría de las opciones de financiamiento ni siquiera se abren. Es decir, las becas, los créditos educativos internacionales o incluso los apoyos familiares o institucionales dependen en su gran mayoría a que tengas un lugar asegurado en un programa. Sé que hay opciones en donde no. O sea, hay algunas becas que es primero la beca y luego la admisión, pero en la gran mayoría, e incluso yo diría las mejores becas, en realidad están ligadas con la carta de admisión. Entonces, si te detienes antes de tiempo, pensando únicamente en el dinero, te cierras muchas puertas que de hecho se abren después de haber sido admitido. Y es un poco, por eso es el cambio de paradigma. Primero, tú tienes que probar. Y una vez que tú pruebas, se te van a abrir esas oportunidades. Pero en lugar de pensar, no tengo dinero, ¿para qué intento? Es todavía más importante decir, no tengo dinero, tengo que generarme un gran perfil para conseguir que alguien me beque. Es un poco distinta la manera en la que lo piensas. Y creo que si lo piensas en función del resto de la vida, del resto de las decisiones importantes, de los riesgos que tú mismo estás tomando y debes de tomar en tu vida propia, pues así funciona la vida, ¿no? Primero tú tienes que probar, nada lo tienes seguro, a menos que pues tú generes un perfil fuerte. Y aquí se trata también de ayudarte a conseguir eso que mereces. Y si se trata de mejorar tu perfil, pues enfoquémonos en mejorar el perfil. Tampoco, dentro de eso es también el cambio de paradigma. No es pensar como, híjole, esto es lo que quiero, pero este es mi perfil y no tengo dinero, pues ¿para qué lo intento? Es al revés, es decir, si esto es lo que quiero, es lo que les decía hace rato, a mí eso es lo que me ha funcionado, es pensar en eso que es lo que quiero y cómo puedo mejor, qué tengo que hacer y qué tengo que cambiar y qué tengo que conseguir para conseguir eso que quiero, cuál es el camino y la estrategia. No de entrada empezarme a cuestionar si lo merezco, si soy muy débil, si hay muchos obstáculos, si no es seguro. Digo, obviamente, ¿no? Obviamente, no, o sea, si es algo que quiero y no tengo ahorita es porque en este momento tal vez todavía no lo merezco. Todavía lo tengo que construir, lo tengo que conseguir. Y si tuviera el perfil perfecto para conseguirlo en este momento, tuviera todas las condiciones y las circunstancias perfectas, pues a lo mejor ni lo necesitaría, ya lo tendría. Entonces eso es finalmente parte de ese mindset que te va a ayudar a conseguir esto. Si tú tienes un buen perfil y al final también tienes tiempo para conseguirlo, ese sería el otro punto. O sea, al final del día, nadie tiene el perfil perfecto necesariamente en este momento. Eso no es importante. Lo importante es decidir, esto es lo que quiero y si tengo que mejorar mi perfil, ¿en qué lo tengo que mejorar para conseguirlo? Es importante entonces considerar que para lograr la admisión a estas grandes universidades, que son las que te van a abrir la mayoría de las puertas, que te van a permitir tener un gran salario saliendo, que te van a hacer competitivo para conseguir trabajo en donde quieras, no nada más en donde tienes pasaporte, pues son universidades sumamente competitivas, son difíciles para entrar. Y lo primero entonces es analizar hasta dónde mi perfil me da y cómo lo tengo que trabajar para que sea más competitivo. Al final del día, lo que les decía, o sea, no es que ya llegues y tengas un perfil perfecto cuando empiezas este proceso. Es natural y es normal que tengas que afinarlo, que tengas que trabajarlo.
Nadie lo tiene perfecto, nadie tiene asegurada una admisión a MIT o una admisión a Harvard. En la mayoría de los casos es algo, o en todos los casos tienes que también afinar y trabajar tu perfil para conseguirlo. Pensarlo así te va a dar incluso oportunidades para más becas, o sea, porque incluso si estás pensando en cómo puedo fortalecer mi perfil para entrar para una universidad como MIT, a lo mejor al final del proceso te acepte MIT, te da beca, pero a lo mejor no te acepte MIT o te acepte MIT sin beca, pero tal vez conseguiste que te aceptara otra universidad, Duke, o a lo mejor te aceptó UT Austin, o a lo mejor te aceptó no sé, Cambridge o Oxford y te dieron la beca, porque de entrada generar y trabajar en un buen perfil siempre es una gran inversión. Básicamente lo que estás haciendo con el posgrado, pero para estar preparado para el posgrado también lo estás haciendo ya. Y eso es empezar a caminar el camino. Esto entonces no significa, obviamente, que ignoras el tema financiero. O sea, el tema financiero es una realidad. Pero tienes claridad que tienes que investigarlo, hacer cálculos y ver opciones. A veces incluso pues se trata también de tener flexibilidad. Hay universidades que van a tener más becas que otras y no nada más tiene que ver con el prestigio de la universidad. A veces no es que la universidad más competitiva, la mejor universidad o la universidad que tiene más dinero tiene muchas más becas. Hay veces que las universidades también tienen becas porque quieren becar un tipo de perfil específico y a lo mejor tú entras dentro de ese perfil y el hecho de que tengas esa flexibilidad de incluir más programas, de también escoger universidades donde tu perfil es naturalmente más fuerte, eso es algo que también entra dentro de los cálculos de la decisión de dónde postulas y a qué posgrados postulas. Hay posgrados, por ejemplo, que tienen más becas que otros. O sea, a lo mejor están en la misma universidad, pero dentro de esa universidad, a lo mejor un MBA va a tener más becas que una maestría en marketing o una maestría en estrategia. Hay veces que la universidad está probando un nuevo posgrado y es un posgrado que acaba de salir, o ahora sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, están saliendo nuevas opciones de programas. Y a veces el programa nuevo trae todo el empuje de la universidad y eso significa que van a tener más becas para los que aceptan al programa nuevo. Y hay veces que es lo contrario, que al ser un programa nuevo todavía no tiene el dinero como para poder ofrecer tantas becas. Entonces, todo eso al final es algo a considerar dentro de esos cálculos. Para temas prácticos para ti, eso significa tener esa flexibilidad dentro de una inflexibilidad, digamos. O sea, tengo claridad en lo que quiero, entiendo cuáles son los posgrados que me sirven, pero entiendo que hay más de un camino que me lleva a Roma. ¿Cuál es mi Roma y cuáles son esos caminos? Pero no me voy a salir a un camino que me lleva, no sé, a otro lugar, ¿no? O sea, sigo concentrada en aquellos que me sirven para lo que quiero, pero tengo flexibilidad en los caminos que me llevan a ese lugar. En otras palabras, la decisión de postular no debe depender totalmente de si ya tienes el financiamiento resuelto. Lo que sí debe depender es de tu interés real en ese programa, de si encaja con tu plan profesional y si estás dispuesto a invertir el tiempo en preparar una aplicación competitiva. Cuando cambias esta mentalidad, todo el proceso se vuelve más manejable, más claro, más enfocado, más eficiente. Si quieres conocer incluso mi propia experiencia en el proceso, digo, esa es mi experiencia personal, también te puede dar un poco de claridad de cómo yo llevé este proceso, tanto cómo llevé el proceso para mi postulación a Harvard y 20 años después qué pienso que hice bien y qué hice mal. Entonces, el episodio 50 del podcast habla sobre mi experiencia en el proceso cuando yo fui postulante, y el 51 sobre lo que hubiera hecho diferente y lo que hice bien en mi proceso. Entonces, esos dos igual te pueden ayudar también a pensar cómo lo hice yo. Digo, creo que al final fue hace mucho tiempo y creo que al día de hoy sí puedo hablar con más claridad de cómo tener ese enfoque en lo que quieres. Es imprescindible, o sea, es una habilidad o más bien es una, digamos, no es una habilidad, yo diría que es una decisión que puede hacer grandes
cambios y avances y progreso en tu vida. Decisiones difíciles vas a tener toda la vida, incertidumbre sobre el resultado y los logros que vas a conseguir, los vas a tener siempre. Y tener plantearte el qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres conseguir y qué es lo que para ti más te importa. Al final del día es una pregunta que vale la pena estarte haciendo todo el tiempo en diferentes etapas de tu vida y que al final del día te ayuda a mantener esa brújula de no sentirte perdido y sentir que estás haciendo progreso y qué significa el progreso para ti. Entonces, pero esos 2 episodios también te pueden dar un poco de, pues digo, si quieres conocer qué pasó y cómo hice yo el proceso cuando estaba en tu lugar. Panorama general de las becas. Ahora sí, entremos al tema de cómo funcionan realmente las becas. Lo primero que debes saber es que no todas las becas son iguales. En términos generales, podemos hablar de 3 grandes tipos de becas. Las becas que te otorgan por mérito. Estas se otorgan a los candidatos con logros académicos, profesionales o de liderazgo sobresaliente. Aquí lo que importa es tu perfil, tus calificaciones, tu experiencia, obviamente cómo proyectas esas calificaciones y esa experiencia y tu perspectiva en tus ensayos y en las cartas de recomendación. Hay otro tipo de beca que son por necesidad económica. Estas generalmente están reservadas para estudiantes locales. O sea, la mayoría de los posgrados de las universidades tienen muchas becas para gente que tiene necesidad económica, pero no siempre están abiertas para estudiantes internacionales, aunque a veces sí, la gran mayoría van a ser para estudiantes locales. Se enfocan en apoyar a quienes demuestran que no pueden cubrir el costo del programa sin ayuda. Para postular, las universidades suelen pedir información financiera muy detallada. Incluso muchas de estas están ligadas también con instituciones gubernamentales y piden información muy detallada de ingresos familiares, ahorros y gastos. Y es importante saber que algunas escuelas como Northwestern o Columbia, sobre todo en sus escuelas de negocio, sí cuentan con opciones de financiamiento para estudiantes internacionales. No son becas, son financiamientos que en muchos casos funcionan como préstamos institucionales para ayudar a cubrir parte del costo de los estudios, más que como becas. Es decir, sí tienes que pagarlas y sí tienen un interés, pero el interés es muy bajo, es súper competitivo, es difícil que consigas un interés tan bajo como aquí, o sea, en tu país probablemente no lo tendrías así. Y además, no necesariamente te piden un aval, o sea, no tienes que tener un aval, por lo menos un aval americano en este caso, ¿no? Entonces puedes pedir esos préstamos como estudiante internacional y a veces lo puedes combinar con una beca. Yo tengo estudiantes que han entrado tanto a Northwestern como a Columbia con becas, muy buenas becas, $50,000, $60,000, pero todavía necesitan un poco más para cubrir la colegiatura completa. Son colegiaturas de MBAs muy caras y además pues algunos de ellos incluso se van con familia, tienen que pensar en un departamento más grande, todo eso. Y entonces pueden pedir préstamos directamente con la universidad, aunque no tengan un historial crediticio en Estados Unidos. También hay opciones mixtas, como les decía, la mayoría piensa que solamente necesita una beca y esa beca les va a cubrir todo. Sí existen algunas de estas opciones, sí hay becas que cubren todo, incluso algunas donde sí postulas aparte de la universidad. O sea, por ejemplo, la beca Chevening en Inglaterra te cubre el posgrado, manutención y postulas a la beca previo a incluso postular a los posgrados, ¿no? Entonces, si hay esas becas, al final del día también las mismas universidades tienen becas. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que se han ido a la Kennedy, que es la escuela de gobierno de Harvard, con 100% de beca. Cubren incluso, como decía, la manutención, o la Knight Hennessy en Stanford, que también he tenido estudiantes que la han conseguido, cubren también el posgrado en Stanford y postulas antes incluso de la beca. He tenido gente que les llega su carta de admisión con una oferta del 100% de beca. Entonces sí existen, sí hay, pero la mayoría de las veces te van a cubrir parte de la colegiatura, a lo mejor $10,000, a lo mejor $50,000, a lo mejor es el 40% de la colegiatura. Y la otra parte, como decía, pues puede ser que consigas una beca por otro lado.
A veces las mismas universidades tienen ofertas de becas a las que una vez que fuiste aceptado, también puedes postular. O sea, becas específicas para sus estudiantes. Por ejemplo, en Cornell existe una beca, pero es para vivir, o sea, para el lugar donde vives y para la comida, la manutención. Y esa es porque alguien donó una mansión y da dinero para que los que vivan ahí puedan, tienen la comida incluida, ¿no? Y los que viven ahí viven 100%, no pagan nada, gratis, 100% gratis. Entonces, para entrar, por ejemplo, tienes que ser estudiante de Cornell y tienes también que postular a la institución específica que maneja esa beca, ¿no? Que maneja esa mansión. Y son los estudiantes, las otras personas que viven ahí, quienes deciden a quienes aceptan. Y depende de cuántos se fueron el año anterior, los lugares que hay disponibles. Y vives con gente de todos los doctorados, otros posgrados, otros, creo que también tiene para estudiantes de college, en fin, con estudiantes de toda la universidad que están en todas las áreas distintas. Y es una beca que solamente puedes postular si eres estudiante de Cornell, entonces tienes que haber sido aceptado antes. Entonces, hay opciones también. Hay algunas, por ejemplo, algunas universidades que tienen, por ejemplo, en Texas, donde hay mucho petróleo, y el petróleo generalmente lo tienen, es privado, o sea, es de familias, que dan becas como directamente con las universidades. Entonces, puede ser que te encuentres una beca en la Universidad de Rice, de un matrimonio que quieren becar a un mexicano, por ejemplo, ¿no? Y lo único que piden es que vayas a cenar 1 o 2 veces con ellos durante su posgrado. Esa, obviamente, tienes que estar aceptado a Rice para poder postular esa beca. Entonces, también existen todas estas otras opciones. Una vez que estás aceptado, como decía, cuando estás aceptado se abren más opciones para ti. Al final del día también, por eso, es que estás postulando más de una opción. Porque una vez que tienes tus cartas de admisiones, también es cuando puedes tú empezar a revisar las opciones de becas, lo que te dieron de becas, qué otras opciones hay, e incluso tomar ahí la decisión de dónde te vas a ir. Ahí es importante esa decisión. ¿Cómo lo voy a pagar? Es ahí cuando realmente la tomas, no cuando estás decidiendo en dónde postular al principio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el programa de Escolástica 360, uno de los pasos que tenemos dentro de nuestro programa, o sea, una de las cosas en las que les ayudamos a nuestros estudiantes es justamente hacer esa estrategia, a decidir incluso en dónde se van, si tienen que hacer y si se puede hacer negociaciones de becas con las universidades, las platicamos con ellos, hacemos una estrategia para hacer esa negociación. Entonces, al final del día, todo esto es cómo funcionan y como les decía, a veces es una combinación de diferentes becas, a veces es una combinación de una beca con un financiamiento, a veces también tiene que ver con las mismas como prioridades del posgrado o de la escuela en ese momento, para ver dónde quieren becar, si quieren abrir más espacios o abrir mercado en cierto país o con cierto tipo de industria, todo eso importa. Entonces, por eso tener una estrategia más holística que viene desde el principio cuando escoges universidades, pero también cuando tienes tus cartas de admisión y saber que ahí todavía tienes una posibilidad de hacer negociaciones, te ayuda a entender de una manera mucho más estratégica el papel de las becas y de los financiamientos cuando te estás yendo a estudiar a tu posgrado fuera. Como les decía, un error es pensar que las becas son premios aislados o digamos que el error es pensar que las becas se tratan de ti. No se tratan de ti, o sea, no se tratan del estudiante. Se tratan de la organización, se trata de la persona o la institución que están dando las becas. O sea, las becas es una forma de promover una agenda, de a lo mejor lo que quiero es que haya más estudiantes colombianos estudiando en el exterior para que regresen y se involucren en temas de gobierno. O lo que quiero es que haya más mujeres en un programa de finanzas. O lo que busco es que haya más gente que viene de LGBT en tal programa. Entonces, no se trata de ti, se trata de ellos y de la agenda que ellos tienen. Y es como tienes que entenderlo y verlo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo empatar mis intereses y mi agenda propia de lo que yo quiero conseguir
con los intereses y la agenda de quien está patrocinándome el dinero, ¿no? Muchas veces puede ser un tema del territorio, o sea, ¿dónde estoy yo? ¿Soy residente de dónde? Entonces, por ejemplo, las universidades en Texas públicas tienen una beca que es del Buen Vecino. Texas es frontera con México. Y tienen esta beca donde tú puedes participar para pagar como si fueras residente de Texas y la colegiatura de residente. Y eso es por una política, la agenda es queremos ser buenos vecinos. Y entonces es una forma de también ofrecerles a los mexicanos que paguen como si fueran residentes de Texas, que pagan una colegiatura distinta en universidades públicas en Texas. Entonces, al final hay un montón de razones por las que alguien quiere ofrecer una beca, una institución, un gobierno, a veces tiene que ver con fomentar los lazos entre distintos países, a veces incluso puede ser un tema de estrategia de go-to-market de la misma posgrado universidad. Algo, por ejemplo, que está pasando en este momento es pues las universidades americanas están teniendo un tema con estudiantes internacionales, sobre todo de India y de China, que esos no te afectan tanto a ti, pues eres latinoamericano para la competencia y demás, pero a ellos sí, porque era una gran cantidad de estudiantes chinos, hindús, que iban a estudiar a las universidades americanas. De hecho, la gran mayoría, en muchos casos, la inmensa mayoría de los estudiantes internacionales en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, son chinos e hindús. Entonces, cuando estas dos poblaciones empiezan a no irse o les complican el tema de la visa, todo eso pues sí genera un tema para las universidades. Entonces, las universidades están volteando a ver como un mercado muy atractivo el mercado latinoamericano. Entonces yo siento que está viendo como ese interés mucho más enfocado o esa prioridad. Siempre hubo un interés por estudiantes latinoamericanos, pero una prioridad por estudiantes latinoamericanos. Y al final esto se traduce a que dicen, bueno, si yo quiero más estudiantes latinoamericanos, tengo que invertir en los estudiantes latinoamericanos. Y al final es una estrategia de go-to-market. O sea, ellos lo ven como si yo me traigo y ofrezco becas a 5 peruanos, esos 5 peruanos a rato me van a traer a 15 o a 20 buenos peruanos, porque finalmente, al final del día, pues tú tienes tu círculo de amigos y ese círculo de amigos probablemente también va a estar pensando en irse a un posgrado o tus colegas en el trabajo. Entonces, tú eres también alguien que puede funcionar como embajador de ese posgrado y de esa universidad. Hay estas estrategias institucionales en algunos casos pues para aumentar la matrícula de estudiantes de ciertos lugares o de ciertas industrias o de ciertos perfiles. Como les decía, el error primero es pensarlo en función de ti y no en pensarlo en función de ellos, ¿no? Y eso también se traduce hasta en la manera en la que vas a hablar de ti dentro de una aplicación de beca, si tienes que hacer una aplicación de beca. Por esto es necesario siempre considerar que detrás de una beca hay alguien que le está dando. Entender quién la da sirve para tener enfoque en la postulación, saber qué necesidades busca cubrir la institución o organización, y esto puede ir cambiando con el tiempo y lo que sucede en el mundo en el momento en el que recibes tu oferta de admisión. Entonces esto es importante, las becas no son aisladas, o sea, también todo lo que está pasando en el mundo, el contexto de este momento, eso es importante para las becas. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo la beca Chevening hace 10, 15 años. Era una beca que no era tan difícil conseguir. O sea, realmente, incluso en algunos casos, estaban intentando hacer mucho para promocionarla, para conseguir quienes postularan a la beca. Entonces era una beca, por lo menos para un latinoamericano, no tan difícil de conseguir. Hoy en día es una beca que se ha convertido, o sea, cada año rompen récord de número de personas que postulan a la beca. O sea, es impactante el número de gente que postula esa beca. Entonces, y esto tiene que ver con cosas de cómo se ha movido el interés de un estudiante internacional para estudiar en Inglaterra.
Inglaterra ha hecho bastantes cosas, y esto va desde Brexit, para atraer estudiantes internacionales, y eso también tiene que ver con cómo funcionan las universidades inglesas. Las universidades inglesas cobran diferente, la colegiatura es distinta si eres internacional a si eres inglés. Entonces, al final del día, pues hay un gran interés de mantener como negocio incluso a los estudiantes internacionales, y la beca Chevening es una buena manera de generar un gran interés por Inglaterra. Por lo que les decía, la mayoría lo ve en función de la beca y no en función de qué es lo que más me sirve. Y entonces ven la beca y dicen, claro que voy a postular y me pagan todo, qué mejor, y no tengo que saber a dónde quiero ir, mejor. Entonces, también eso ha hecho que la beca se haya convertido en algo ultra competitivo. O sea, cientos de miles de personas postulan año con año, y cada año invariablemente han puesto récord de número de postulaciones. Y eso tiene que ver, más allá de ti, con el contexto y el tema de las becas. Otro es, por ejemplo, la beca Forte, que es para mujeres. Antes tuvo mucho empuje para promover en los MBAs, pero esto está cambiando. O sea, la beca Forte es una beca para mujeres en MBAs, y durante años de hecho, muchas de nuestras estudiantes en Escolástica conseguían esa beca, era específicamente para mujeres, y era como un convenio entre la universidad y la institución. Entonces, probablemente para la institución era un tipo de descuento, o sea, hacer un convenio entre la institución y entre Forte y la universidad. Al final ha pasado, sobre todo en el último año y medio, que instituciones o universidades que la tenían como opción la han quitado, y esto tiene que ver con el tema más de diversity and inclusion, todo lo que ha pasado en las universidades americanas. Y esa ha sido una de las razones por las que algunas universidades han dicho, ya no lo vamos a ofrecer. Entonces, eso otra vez no tiene que ver contigo, tiene que ver con el empuje y la situación y el contexto de ese momento. Otro punto importante es la cobertura. Como dije antes, la mayoría de las becas no cubren al 100%. Es más común encontrar becas que cubren un porcentaje de la colegiatura, digamos el 25%, el 50%, o en algunos casos hasta el 75%. Y luego, además de eso, existen apoyos adicionales para cubrir manutención, pasajes o seguros médicos, pero no siempre vienen de la misma fuente. Además, creo que es importante también pensar que si bien una beca te puede ayudar a pagar gran parte de la colegiatura o de los gastos para estudiar un posgrado, sí tienes que tener ahorros, o sea, sí tienes que anclarlo en algo, o hablar, o préstamos familiares. O sea, es difícil que alguien se vaya sin pagar un solo centavo, ¿no? Entonces, al final, el proceso, a lo mejor tienes que esperar 1 año más, 2 años más, para poderte ir y seguir ahorrando un poco más. Al final de cuentas es lo que hablábamos, que es lo que quieres. Y a función de eso es ver y poner y plantear los caminos disponibles. Al final, creo que la gran mayoría de los estudiantes internacionales latinoamericanos sí se van con un porcentaje también de ellos, no 100% becados. Esos son la excepción. Eso significa que muchas veces lo que realmente funciona también es combinar varias fuentes de apoyo. Una beca parcial, a lo mejor en la universidad, un crédito educativo, ahorro personal, apoyo familiar. Muchas veces algunas empresas también dan apoyos, o no lo becan, es un contrato en donde tú vas a regresar a ese trabajo, pero dan esas fuentes de financiamiento. Hay veces que también, si estás empezando tu carrera profesional y estás pensando en el posgrado, pues saber que hay ciertas empresas o ciertos bancos o ciertas instituciones que, como parte de su proyecto de crecimiento, te ofrecen también el pago de la maestría, pues te puede ayudar a decir, bueno, me voy a ir. Si estás entre 2 diferentes opciones de trabajo, tal vez eso te puede ayudar a decidir este trabajo en función de que va a poderte pagar la maestría también. Entonces, este es un esquema mucho más realista que esperar que todo se resuelva con una beca completa. Para entenderlo mejor, piensa en el proceso como un rompecabezas. Cada pieza puede ser una fuente distinta de financiamiento, y tu tarea es ir armando ese rompecabezas hasta que cubras el monto necesario. Errores frecuentes.
Algunos errores comunes que veo cuando las personas empiezan a investigar financiamientos para su posgrado. Estos errores pueden hacer que pierdas oportunidades o que tu aplicación no sea tan competitiva. Esperar a tener todo el dinero resuelto previo a postular. Como te comentaba cuando hablaba del mindset, este es uno de los errores más grandes. Muchas personas se frenan porque piensan, si no tengo la beca completa, no voy a poder estudiar. Pero la realidad es que la mayoría de las becas se asignan después de que ya tienes la carta de aceptación. Mientras no postules, ni siquiera sabes qué becas son accesibles para ti. Concentrarse solo en becas completas. Sí, existen becas completas, pero son limitadas y altamente competitivas. La mayoría de los apoyos que vas a encontrar son parciales, y eso no significa que sean insuficientes. Muchas veces, combinando varias becas, créditos y ahorros personales, puedes cubrir todo lo que necesitas. También, como decía, el tener otras admisiones se convierte para ti en una carta de negociación. Pero es fundamental ver la combinación de fuentes de financiamiento, de admisiones, de una estrategia y no depender solamente de una sola beca. No investigar la oferta de becas de cada universidad antes de postular. Cada universidad tiene sus propias reglas. Cada escuela de la universidad, las reglas de la escuela de negocios pueden ser muy distintas a las reglas de la escuela de gobierno, de la escuela de educación, de la escuela de leyes. También tienen fechas de postulación distintas y prioridades distintas. Incluso hay becas que son específicas para un programa. O sea, a lo mejor en la escuela de negocios tengo becas que son solo para MBAs y tengo también becas que son para su maestría en management. Entonces también eso es importante, saber esas diferencias. Algunos programas entregan becas al momento de aceptar la admisión. Entonces te llega tu carta de admisión con una oferta de beca y otras requieren aplicaciones separadas. A veces incluso eso significa que tienes que postular antes. Hay veces que, por ejemplo, CIPA, Columbia, la Escuela de Gobierno, tiene la opción de que si postulas antes del 20 de diciembre, puedes ser elegible a sus propias becas, pero si postulas después por el 5 de enero, ya no. Entonces también tienen como, fechas distintas de donde mandas tu postulación. O en algunos casos, requieren aplicaciones separadas. No sé, la Kennedy postulas a la Kennedy, luego tienes un poco más de tiempo para enviar postulaciones para becas. En algunos casos, pues postulas 2-3 meses antes de incluso enviar tu postulación para la universidad, o sea, postulas a la beca. Entonces, cada una tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, sus propias fechas. Hay veces que una pregunta frecuente es si postulo en segunda ronda o tercera ronda para los programas que ofrecen rondas. Esto de las rondas es que tienen distintas fechas en las que puedo enviar mi postulación. Si tengo menos posibilidades de las becas, ¿no? Y entonces hay universidades en donde sí, hay universidades que tienen en cada ronda becas asignadas y entonces si tú postulas en la tercera ronda va a haber becas para esa tercera ronda. Obviamente, si postulas en la segunda ronda, a lo mejor hay más becas y si no te la dieron, tal vez te puedan considerar para las becas de la tercera. Entonces, realmente es un poco más complejo que solo la postulación de la beca y ya. Generalmente, por eso es que las becas que son del 100%, que postulas a la beca, que se anuncia la beca sola, son tan competitivas, porque son las que ven, las que todo el mundo ve. Y la misma universidad o el gobierno, la institución, también las están usando de ancla para que postules a ese programa, para que postules a esa universidad, para que ya digas, solamente voy a ver universidades de este lugar porque estoy postulando ya esta beca, ¿no? Entonces eso es también verlo desde la posición de quien está dando la beca y por qué también tiene este tipo de proceso. Algo, por ejemplo, es que no necesariamente esta información va a estar clara en la página. Muchas veces, incluso, es mejor hacer ciertas preguntas hasta que ya te aceptaron a cuando estás apenas entrevistando o cuando estás en una llamada con el de las admisiones. Porque si tú muestras señales que todo lo que quieres es saber de la beca y si no y no les da la oportunidad de que conozcan tu perfil, pues tampoco estás dando la gran señal. Es como si yo
voy a una entrevista de trabajo y solo estoy preguntando sobre el aguinaldo, las vacaciones y los bonos en lugar de estar diciendo por qué me deben de contratar, ¿no? Entonces también como saber cuándo preguntar tiene también, es importante para el proceso de admisiones. Y la otra es que a veces son señales diferentes. O sea, por ejemplo, las ferias. Hemos hablado en otros episodios del podcast cómo las universidades y las escuelas, sobre todo de negocio, van a las ciudades. Entonces, hay ferias en donde tú puedes participar en Bogotá, en Cali, en Lima, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en diferentes ciudades. Y las representantes de admisiones van a las ferias. Muchas veces puede ser que el hecho para ellos tienen que pagar el stand para estar ahí. O sea, el modelo de negocio de las ferias es que les cobran a las universidades para darles un espacio y llevarles estudiantes que hablen con ellos. Entonces, cuando ves que una universidad está participando en la feria y a lo mejor esa no necesariamente siempre participa o está yendo a todas las ferias, pues eso también te habla de que tienen cierto interés por estudiantes de Cali o cierto interés por estudiantes de Lima. Entonces también eso ayuda, o sea, tienes que ver también como esas señales que no están necesariamente súper brillantes por todos lados de beca aquí, beca acá, participa en la beca, sino esas otras señales que te pueden ayudar a pensar en dónde podrías estar también siendo tú un perfil competitivo para la misma universidad, si están tratando de reclutar perfiles como el tuyo. No considerar becas externas o de fundaciones. Muchas personas solo buscan becas dentro de la universidad y se olvidan de que existen gobiernos, fundaciones privadas, asociaciones de exalumnos y empresas que también ofrecen becas o financiamientos. Estos recursos muchas veces no se publicitan ampliamente, así que es necesario investigar, preguntar y acercarse a esas instituciones. Por ejemplo, yo cuando recibí mi carta de admisión para Harvard me llegó con una oferta de beca, pero también conseguí una beca por parte de la Fundación Harvard en México. Entonces, también esa es para gente que está admitida en Harvard. Entonces, a menos que no estés admitido en Harvard, no sabes que existe esta fundación, o incluso puede ser que te admitan y que no sabías que había una fundación para mexicanos. Entonces, al final del día, creo que es buscar más allá de solamente directamente con la admisión y con la carta de admisiones también. Hay muchas becas que son becas buenas, que no están tan publicitadas, porque también muchas veces la fundación o la institución dice, ¿para qué uso el dinero? ¿Para la beca o para anuncios de Facebook? Entonces, al final del día, hay becas que no están tan publicitadas, pero que existen y son buenas becas. Incluso hasta es mejor que no haya cientos de miles de personas postulando. Y muchas de estas becas nosotros las incluimos en nuestro blog o las mandamos en nuestras redes o en nuestro newsletter. Si no estás inscrito en nuestras redes o si quieres conocer más sobre estas becas, te recomiendo que lo hagas porque estas son específicamente para estudiantes latinoamericanos. O sea, nos enfocamos en las becas que te pueden servir a ti para los posgrados que te interesan y muchas de estas son, no sé, hay por ejemplo una beca específica para arquitectos de Cemex, por ejemplo, ¿no? Entonces como muy específicas, otras sí son más conocidas, algunas son financiamientos, pero toda esa información también la puedes conseguir muy fácil porque nosotros la estamos buscando y la estamos poniendo en nuestras redes sociales y en nuestro blog de la página Escolástica. Si quieres nuestros datos para incluirte en nuestro newsletter y entrar a nuestro blog y en las redes, también lo puedes encontrar en la descripción de este capítulo. Por ejemplo, hace rato hablaba de la beca Chipkin, que hace unos 15 años era menos conocida y tenían que hacer muchos esfuerzos, incluso en publicidad, y era relativamente, no sé qué tan fácil era obtenerla, pero porque mis estudiantes la conseguían siempre, los que postulé con ellos la conseguían, pero me imagino que los números de gente que hace 10 años, 15 años postulaba esta beca eran totalmente distintos de los de ahora, ¿no? Y esto tiene que ver porque el gobierno inglés da más posibilidades ahora para quedarse al terminar los estudios que lo que hace años. Antes era bastante difícil poderte quedar y ahora te dan permisos o hay formas de quedarte a trabajar después.
Y la otra también es que justamente con esto que está pasando en otras zonas del mundo y en Estados Unidos y las visas de estudiante para hindús, para chinos, también eso está aumentando la competitividad y el interés por los posgrados en Inglaterra. Entonces, todo eso ayuda a que haya más gente postulando a esta beca. Si además pensamos que algunos gobiernos han realmente eliminado y si no han reducido mucho sus becas para sus propios ciudadanos para estudiar fuera, eso también impacta en que la gente diga, bueno, pues ahora busco esta beca, ¿no? Sin pensar también que hay estas otras opciones. O sea, lo que tienes que pensar también es, eso no significa no aplicar, si Inglaterra y el posgrado va muy en función de lo que quieres, está increíble, es una súper buena beca y además tiene prestigio, ¿no? Justamente entre más personas la busquen y entre más competitiva sea, eso le da prestigio por sí sola. O sea, tenerla es también un gran honor y un gran logro. Pero pues también si estamos buscando en función de las becas, pues también es buscar donde haya menos personas que estén postulando. Eso también ayuda a que tengan más posibilidades y eso muchas veces es escarbar más allá o buscar más allá de las típicas que todo el mundo ve. Todo esto suena un poco abrumador, porque entiendo que por un lado estás haciendo tu proceso de admisiones, estás generando un perfil competitivo, estás pensando en tus ensayos, las entrevistas, los videos, todo eso. Y además, pues se necesita casi un trabajo completo para buscar becas. Entonces entiendo que hay esa parte que lo hace abrumador. Yo creo que es lo mismo. Cuando uno se abruma es porque está muy pensando en este momento, en el presente, y no está pensando en la estrategia de qué es lo que quieres. Muchas veces te abrumas porque no estás seguro qué es lo que quieres y es cuando empiezas a, de cierta forma, dejar de lado lo que quieres por lo que piensas que puedes o no puedes conseguir. Y al final les diría que una es, creo que incluso se puede, o sea, al final del día no, parte de que te puedas sentir abrumado tiene que ver también que no tienes certeza, no sabes todavía el futuro, no sabes qué va a pasar. Pero muchas veces eso es más, eso lo vas a saber, eso al final del día lo vas a saber, en un par de meses vas a saber dónde te aceptaron, si te dieron beca, cuánta beca te dieron, qué es lo que te falta. Y al final del día, entonces, esa información va a llegar. Y cuando llegue, todavía tienes posibilidades. O sea, si haces bien este proceso con estrategia, o sea, si postulas a más de una opción, si estás enfocado en lo que quieres a largo plazo, si escoges bien los programas, si trabajas en tu perfil. Entonces, si haces bien tu proceso de admisiones, más allá de la búsqueda de las becas, si haces bien tu proceso de admisiones, pues lo esperado, lo que estamos buscando y lo que vas a conseguir vas a tener opciones. Y cuando se abran esas opciones, vas a tener información para tomar la mejor decisión. Entonces, también saber eso te debe de ayudar a no abrumarte. No vas a poder investigar todas las becas. O sea, el 100% de las becas no las vas a conocer. No vas a saber hasta el día que tengas tu carta de admisión si te alcanza o no te alcanza para irte. También puede ser que incluso tú digas, híjole, no me alcanza. Si no tengo una beca del 50% o 60%, no me voy a poder ir, mejor me espero. Eso no necesariamente es la mejor decisión. Te quita el sentimiento de que estás abrumado ahorita, pero no te va a quitar el problema lo sigues teniendo encima. Y como decía, a veces también incluso cuando ya tienes esas respuestas y si la respuesta no es positiva, o sea, hice todo el proceso y de todas formas no me alcanza para irme, eso no significa que no te vas a poder ir. A veces incluso se pueden encontrar otras alternativas y dentro de esa otra alternativa hay veces que la misma universidad te puede dar la oportunidad de guardarte tu admisión para un año después.
Esa es una alternativa. Tiene que pasar a comité, no es para todos y al final del día también depende de la universidad, el programa, el posgrado y cómo pides, tú cómo haces la solicitud y por qué la solicitas, pero hay opciones. Al final del día creo que lo importante es aprender y eso es un aprendizaje para todo, o sea, no nada más para el proceso. Aprender a manejar la incertidumbre. Aprender a decir, primero yo invierto y estás invirtiendo tu tiempo, tu ilusión también de irte, tu espacio mental para estresarte por esto. Estás invirtiendo todo eso por algo que todavía no sabes si va a pasar o no, pero esto es lo que va a hacer que pase. Si tú no empiezas y no lo haces, no va a pasar, seguro. Y lo otro es que también, pues al final del día, también para eso es una buena estrategia. O sea, yo creo que algo que nuestros estudiantes del programa Escolástica 360 es que saben que mucho de esto no lo tienen que hacer ellos, no lo tienen que pensar ellos, no se tienen que estresar ellos. Nosotros estamos todo el tiempo buscando estas opciones de beca. Yo sé qué universidades son las que el año pasado becaron a más estudiantes similares al perfil que tienes tú y cuál fue el año anterior y el año anterior. Sé que, o sea, eso es parte de lo que al final de cuentas da esa buena asesoría, ¿no? O sea, no nada más es enfocarte en ti y en tus ensayos, sino también en qué está pasando alrededor, cuáles son las conversaciones, las preocupaciones, las agendas de las otras personas que son las que al final de cuentas van a decidir sobre tu futuro, ¿no? O sea, las que van a decidir si te dan beca y van a decidir si te aceptan o no te aceptan al posgrado. Tú obviamente decides dónde postulas y a qué becas o qué becas no usas, pero al final no es al final solo tu decisión y no es de cierta forma tu decisión final. Es bueno, sí, cuando tú decides a dónde te vas y si te vas o no, pero no es solamente tuya, ¿no? Entonces al final creo que es también simplificarlo. O sea, sí, muchas veces para no abrumarse es ver las cosas como pequeños problemas fáciles de resolver. Yo creo que el primer tema que tienes que pensar es lo que les decía al principio, qué es lo que quiero, qué programas y qué posgrados y estudiarlo en qué lugar me va a servir a conseguir lo que quiero a largo plazo. Eso es algo que sí depende totalmente de ti, de que te sientes y reflexiones sobre eso. Una vez que pasas eso, es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Y puedes tener todo el dinero del mundo y no tener la admisión. Entonces, al final del día no se trata solamente del dinero, porque yo puedo tener todo el dinero del mundo y de todas formas con todo el dinero del mundo no me acepta el programa que quiero. Entonces al final del día va más allá de eso y creo que eso te tiene que ayudar a pensar que lo que puedes hacer y que sí está en tu control, que es tener un buen puntaje en el GMAT, en el GRE, tener un buen puntaje en el TOEFL o en el IELTS, hacer una buena postulación, generar también razones y pensar en las razones y reflexionar en lo que tú contribuyes a la clase, por qué los demás van a querer que tú estés ahí en el salón de clase, todo eso y también incluso el legado que vas a tener a largo plazo, el impacto que puede tener tu trabajo a largo plazo. Eso es algo que también quiere saber el de la beca, ¿no? El de la beca va a buscar las personas al final del día, pensando en sus intereses, pero buscar a las personas que más van a impacto tener en los temas que a ellos les interesan, sean temas de género, o sean temas de sustentabilidad, o sean temas de una región, o sean temas de un país. O sea, al final del día lo que quieren es gente con liderazgo y con impacto, y eso es algo que sí está dentro de tu control. Ya saber cuántas becas, cuáles becas, si me voy a poder ir este año, si voy a tener que diferir, si tengo el ahorro, no tengo el ahorro, creo que son cosas que lo único que hacen es que te distraen de lo que sí puedes hacer. Y al final del día, si no haces esto que sí puedes hacer, vas a acabar nunca yéndote y entonces eso que te preocupa ni siquiera va a ser un problema, porque no va a ser tu problema, por lo menos. Mejor que sea tu problema porque ya lograste llegar hasta ese punto y no que se convierta en la razón por la que no haces nada y te paralizas. Otro error es ignorar la posibilidad de negociación. Sí, incluso si tu empresa no tiene un programa formal de becas, muchas veces puedes negociar algún apoyo cuando ya tienes una carta de admisión. A veces basta mostrar la carta para que reconsideren un apoyo económico. O sea, me ha pasado en muchas ocasiones. O sea, llega alguien con una carta de admisión al MBA de Harvard, de Stanford, de MIT, y la misma compañía
le hace una oferta para que cuando termine el posgrado se quede o se regrese. Entonces, al final esa oferta no estaba puesta en la mesa antes de que postulara. Y finalmente aquí se trata de que entraste a un posgrado que ellos dicen, caray, esta persona quiero que regrese. Y a lo mejor va a tener tantas opciones cuando esté allá que si le hago una oferta desde ahora, puedo conseguir que regrese, aunque no haya un programa formal para las becas. Muchas veces yo me acuerdo que Carlos me contó de un caso de un compañero de él que necesitaba una beca, no había conseguido por otro lado, y le escribió a los 10 hombres más ricos de su país. Y uno de ellos le contestó y le dijo, tú vienes del mismo pueblo, o sea, tus papás o tus abuelos vienen del mismo pueblo de donde en España que venían los míos. Y cuando recibí tu carta, pues digo, no te puedo dar tanto, pero iban $25,000. Así, digo, claro que lo primero que le ayudó es que tenía una oferta de admisión a Harvard. Entonces, al final hay muchas otras formas, o sea, tienes que ser creativo y obviamente tener una admisión de un posgrado muy bueno te abre oportunidades, te ayuda a conseguir esas becas, aunque esas becas no estén abiertas para cualquier otra persona. Al final de cuentas, también, como decía, los financiamientos, o sea, por algo es que Kellogg en Northwestern tiene este apoyo para financiamientos para internacionales, porque saben que el MBA de Kellogg tiene un retorno de inversión enorme y las personas que lo estudian salen con muy buenos salarios. Entonces saben que el mismo MBA es una garantía de que tú vas a poder pagar después el financiamiento. Y esto hay otros programas o otros financiamientos que no lo tienen para cualquier programa. Entonces el irte o que consigas la admisión al mejor programa posible, la mejor universidad posible, eso por sí solo te va a abrir opciones para conseguir financiamientos y becas. También existe, como decía hace rato, la posibilidad de negociar una vez que has sido admitido. Y esto se puede negociar directamente solamente con la admisión, pero es todavía más fuerte cuando lo puedes negociar si tienes otras admisiones o otras ofertas de beca. Yo he tenido casos en donde, por ejemplo, te aceptan más de un programa, te dan beca más de un programa. Tú dices, no, pues me voy a ir a este programa porque me dieron más beca. Y la otra universidad me ha pasado que les habla por teléfono y les dice, oye, ¿por qué dijiste que no? No, pues es que me aceptó tal programa y me dio beca. Y ellos mismos les dicen, déjame ver qué puedo hacer, y les suben la beca. Entonces eso muchas veces las universidades los hacen, y hay veces que tú, teniendo admisiones, teniendo becas, también puedes buscar esa negociación. Es lo que decía al principio, si tú tienes un buen perfil, entonces eso de las becas aseguradas, si quieres asegurarlo antes pues al final del día un buen perfil va a tener opciones, opciones para irse, va a tener opciones para becas. Entonces, lo que sí tienes que hacer es concentrarte en ver cómo mejoras tu perfil. Eso sería uno de los consejos para cuando estés abrumado, en lugar de sentarte a sentirte abrumado, ponte a estudiar para el GMAT o el GRE o saca el TOEFL. Haz cosas que te hagan tener un perfil más fuerte. Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre un tema que creo les interesa a la mayoría, si no es que a todos ustedes: las becas y financiamientos para estudiar un posgrado en el exterior. Cuando hablamos de posgrados, uno de los primeros pensamientos que surgen es ¿cómo voy a pagarlo? Y eso es muy natural. Estudiar fuera puede ser muy costoso y aunque las oportunidades académicas y profesionales van a ser enormes, la inversión económica suele ser un factor que detiene a muchas personas a la hora de tomar la decisión de postular o no a posgrados en el exterior. Esto preocupa a muchas personas porque no solamente se trata de resolver cómo pagar el posgrado, sino también de dejar de generar ingresos, de renunciar a tu trabajo. Y esto puede ser durante 1 año, 2 años, y en caso de doctorados incluso más tiempo. Además, el costo de vida en el exterior es mayor
Y también estamos hablando de otro tipo de cambio. Entonces, muchas veces tú has ganado toda la vida en pesos y ahora vas a tener que pagar un posgrado en dólares o en libras o en euros. Y eso también no sabes cómo va a estar tu moneda dentro de 1 año, 2 años. Y genera estrés saber cómo llegar a pagar eso o cómo planear para vivir sin un trabajo durante 1, 2 o más años. La buena noticia es que existen formas de pagarlo, existen becas, financiamientos y no necesariamente son pocas opciones. Pero también es cierto que no funcionan como la mayoría de las personas se imagina. A veces creemos que hay una lista secreta de becas completas que están esperando a que alguien aplique. Sí hay muchas de estas listas y muchas veces son más difíciles encontrarlas que no, pero esto no es la norma y que con solo enviar una solicitud nos van a cubrir toda la colegiatura. O sea, pensamos que con una sola beca vamos a poder cubrir todo lo que necesitamos para poder ir a estudiar fuera. La realidad es un poco más compleja. Sí existen becas completas, pero son lo menos. La mayoría de los apoyos van a ser parciales y suelen estar vinculados a lo que las universidades o instituciones buscan en los candidatos. Es decir, no son necesariamente becas a las que postulas independientemente, sino apoyos financieros que las universidades otorgan a postulantes sobresalientes una vez ellos han probado que son sobresalientes, es decir, después de que son admitidos. Y distinto a una beca a la que postulas directamente, para acceder a este tipo de becas necesitas postular primero al programa con una aplicación sobresaliente. Para darte un ejemplo, la mayoría de los estudiantes de Escolástica que postulan a universidades en el exterior, alrededor del 80% reciben una oferta de beca vinculada a su admisión. Esto significa que enviaron una muy buena candidatura, que lograron convencer a la universidad por qué ellos deberían de estar ahí y qué van a contribuir al resto de su clase, y la universidad les regresa una carta de admisión con una oferta de beca. Las universidades saben que muchas veces postulas a más de un programa. Es más, la gran mayoría de ustedes, si siguen el podcast, saben que es buena idea postular a más de una universidad. Entonces, mandas aplicaciones a 3, 4, 5 universidades y cuando recibes las cartas de admisión, si eres un candidato sobresaliente, probablemente vas a tener más de una admisión exitosa. Y la universidad sabe eso y ellos quieren que los escojas a ellos. Muchas veces, para cierto tipo de perfil, van a incluir esta oferta de beca para, de cierta forma, convencerte o hacerte mucho más atractivo el que vayas a estudiar con ellos. Y esto significa que tú tienes que primero probar antes de saber si vas a tener esa beca o no. Y lo otro que también significa es que muchas de estas becas, y esas son sobre todo para estudiantes internacionales, no están ligadas a la necesidad financiera. Si tú piensas, yo me merezco más esta beca porque tengo más necesidad del dinero, esa no es la mentalidad correcta para conseguirla. La forma en la que la vas a conseguir es, yo me merezco más esta beca porque mi perfil es mejor, porque tengo más que contribuir a la clase, porque los otros tienen algo que aprender de mí. Esa es la forma en la que vas a conseguir la beca, porque no es necesariamente, y en la gran mayoría de los casos para estudiantes internacionales, no está ligado a la necesidad financiera, está ligado a la fortaleza de tu perfil. En este episodio quiero contarte cómo funciona realmente el mundo de las becas, qué errores debes de evitar, dónde puedes buscar oportunidades y qué estrategias puedes seguir para que el tema financiero